Aleluya. Puedes tomar asiento, mi hermano. Puedes tomar asiento. Te doy la más cordial bienvenida en esta mañana. Y quiero también aprovechar y dar la bienvenida a aquellos hermanos y hermanas que están en casa, mayores, o que por enfermedad o por una situación pues se han tenido que quedar en casa. Hoy estamos retransmitiendo a través del Facebook. Así que desde aquí también les quiero dar la más cordial bienvenida y estamos contentos de una manera de tenerlos también aquí con nosotros. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Todos, en cierta manera, tenemos una historia que contar de nuestro encuentro con Jesús de Nazaret. Pero probablemente ella, esta mujer, es una casi de los únicos personajes bíblicos que no lo pueden hacer, no lo pueden contar. Nunca tuvo la oportunidad de entrar en una relación directa con Jesús. No tuvo la oportunidad de hablar con Él, ni siquiera de mirarlo y de que fuera mirada. Sí, que fuera mirada por Jesús, sí. Pero que ella lo mirara, no. Lo tuvo tan cerca, pero no pudo ni siquiera intercambiar una sola palabra, ni un solo gesto con el Maestro. Se va a introducir muy rápidamente en el texto bíblico, apenas va a durar unos 4 versículos o 5 su historia, y al igual que entra va a salir de una manera muy rápida, muy breve. Hasta el día de hoy desconocemos prácticamente muchísimo de ella. Solo sabemos que era una mujer, sabemos que era viuda y sabemos también que era pobre, muy pobre, extremadamente pobre. Jesús va a llamar la atención de sus discípulos y le va a resumir la historia, lo que él ha estado observando detenidamente en un lugar donde específicamente se recogían dentro del templo, se recogían las ofrendas. Él había visto una gran cantidad de gente del pueblo echando las ofrendas y sobre todo había visto muchísimos ricos echándolas también. Pero su atención se había quedado clavada en la ofrenda de una mujer. Una mujer con harapos, una mujer que nada más que verla en el exterior ya tú podías podías diagnosticarla de que realmente no estaba bien. Muy mayor y económicamente muy mal, muy pobre. Mira, ¿sabéis una cosa? Le resume Jesús. De todos los que han venido y han echado, hay gente que han echado muchísimo. Otros no tanto, pero esta mujer solamente ha echado 2 moneditas de un valor casi insignificante, céntimos de nuestro valor en moneda hoy en día. Pero sorprenderos, ella ha echado más que ninguno de los demás. Jesús va a llamar la atención que los discípulos vean lo que nadie ha visto, pero el Maestro sí. En la contabilidad de él, en su manera de registrar
los números o de registrar el valor o la cantidad de algo es tan diferente a sus discípulos y a lo mejor a tu apreciación y a la mía. El maestro, que es la mirada de Dios, no mira lo exterior, no mira la valoración humana ni la cantidad, la importancia de la cantidad que le da el hombre. Él mira el corazón, por eso destaca realmente la motivación de la misma de ella. Todos han echado de lo que les sobra, dice el versículo 44. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor la distingue de entre toda la muchedumbre y percibe en ella un rasgo característico de su carácter, y es la generosidad. Su generosidad. Una generosidad que el Señor la mide a través de las 2 monedas que mete en ese arca de las ofrendas y que va a reflejar el sacrificio de esta mujer, la preocupación desinteresada por el bien de los demás, aun estando ella misma en grave situación económica, va al templo, entrega esas monedas al templo, sabiendo que con ello está sustentando todo el sistema del templo. Todos los operarios, todos los trabajadores, levitas, sacerdotes, está sustentando la ayuda social que el templo podía darle a los necesitados. Es una mujer consecuente, sabe que su situación es mala, pero que puede haber incluso gente todavía peor. De generosidad y de ofrendas vamos a hablar en esta mañana, porque el apóstol Pablo nos introduce en este tema de la generosidad y de las ofrendas. Como sabéis, estamos llevando una exposición detallada, pausada del libro de Filipenses. Hoy tenemos el capítulo 4, versículos desde el 14 hasta el 20. Quiero que abras la palabra de Dios en ese libro. Estamos ya finalizando. Pues lo quería haber finalizado hoy, pero no va a ser posible. Vamos a tener la semana que viene la segunda parte de la exposición del tema de hoy. Y con ello sí daremos concluido toda la serie de 23 predicaciones sobre el libro de Filipenses. Pero nuestro pasaje, nuestro hermoso pasaje en esta mañana para meditar, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo desde el 14 al 20. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que es el hermano que le llevó el donativo, le llevó la ofrenda de la iglesia. Dice: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, esa ofrenda. Olor, dice la palabra, fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, Pablo retoma de nuevo el tema que la semana pasada nos introdujo y que fue un pretexto para entrar en ese tema tan precioso que estuvimos meditando, que es el contentamiento. Su vida estaba independiente de las circunstancias, era independiente de las circunstancias, porque su autosuficiencia, nos decía, no estaba basada en sus propias fuerzas, sino que su autosuficiencia, su capacidad para adaptarse a las distintas situaciones,
de necesidad o de abundancia, de escasez o de sobreabundancia que pudiera tener, no estaba basado en él mismo, ni en un don natural, ni en una gracia especial. No, era porque la presencia del Señor estaba en él. Estaba en Cristo. Cristo era su suficiencia. Pero claro, no quiere, tras estas palabras y tras presentar el tema del contentamiento, no quiere dejar en el aire a los hermanos ese sabor de que no es agradecido con su ofrenda. Por eso en el versículo 14, que es el que hemos empezado, él retoma de nuevo el tema de las ofrendas. Él quiere finalizar la carta y quiere finalizarla evidentemente con un corazón agradecido y expresándoles a cada uno de ellos pues el gozo tan enorme que tiene y la importancia tan enorme que le ha dado realmente a sus ofrendas. Pablo sabe que esa carta se va a leer en la iglesia. Y ¿sabes una cosa? No quiere desaprovechar la oportunidad. Es como, en cierta manera, no lo sé si la intención, evidentemente que no sería esa, pero yo en el estudio de las Escrituras, y cuando he traído el primer pasaje visualizado en el vídeo de la viuda, de la ofrenda de la viuda, es porque en cierta manera creo que Pablo imita a Jesús en esta ocasión. Al igual que Jesús no quería pasar la oportunidad de observar, de valorar la ofrenda de esa mujer y llamó la atención de sus discípulos para enseñarles, para hacerle ver que lo que sus ojos superficiales humanos no han captado, Él sí lo ha hecho y quiere que el día de mañana lo hagan. Es decir, que presten atención y que vean en la ofrenda algo más que unas simples monedas que se entregan en un recipiente o en una tesorería de una congregación. Creo que Pablo, al igual que Jesús, sabe que la iglesia se va a reunir y no quiere simplemente agradecer la ofrenda. No quiere resaltar simplemente su ofrenda, sino que quiere enseñarles acerca de la ofrenda y acerca de la generosidad que realmente se muestra a través de esa ofrenda, la generosidad de la iglesia. La generosidad cristiana. Hermano Pablo nos va a describir en el pasaje que hemos leído la generosidad cristiana dividiéndola en 4 aspectos que te los quiero señalar en esta mañana para que los tengas de referencia. No vamos a ser capaces, evidentemente, por el tiempo, de desarrollar los 4. Por eso te adelanto de que vamos a ver los 2 primeros y los otros 2 los vamos a dejar para la semana que viene, Dios mediante. Dice, para Pablo la generosidad cristiana es fundamental para el sostenimiento de la obra de Dios. Para Pablo la generosidad es y representa pues una realidad superior, no es lo que aparentemente se muestra. La ofrenda no son simplemente 2 monedas o un gesto o una conducta o un bien que alguien te pueda hacer o un tiempo que alguien deposite y entregue a tu disposición. La ofrenda para Pablo es algo más, al igual que para su maestro Jesús de Nazaret lo fue. Para Pablo la generosidad, para el Señor la generosidad es un fruto que aumenta la cuenta divina. Es decir, que todo lo que se dé, todo el bien que se pueda hacer a la iglesia, a un hermano, al prójimo, no queda en saco roto, sino que hay un interés, hay una cuenta celestial en la cual está tu nombre y mi nombre, y el interés de esa cuenta se va incrementando paulatinamente, constantemente, en base al bien que tú desarrollas. Y en cuarto lugar, mi hermano, para el Señor la generosidad es un sacrificio agradable a Dios. No es una simple moneda que tú entregas, sino que es un sacrificio vivo, agradable a Dios. Hermosas enseñanzas
que con la ayuda del Señor, y si me dais el tiempo, la iremos desarrollando. Acompáñame en esta mañana en el primer punto. La generosidad, la ofrenda es fundamental para el sostenimiento de la obra de Dios. Fíjate bien, en el versículo 14, en el comienzo dice: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicisteis. La palabra bien denota algo que es bueno, algo que es excelente, que es noble, que es justo, que es hermoso. Hermano, cuando tú haces el bien a alguien, a tu prójimo, a tu congregación, a tu iglesia, a tu institución, a otras congregaciones, a otras instituciones, tú en ese momento estás agradando a Dios. Tú estás haciendo un bien directamente a esa persona, pero tienes que tener presente de que estás agradando al Señor, de que para el Señor eso que tú estás haciendo es una ofrenda, es un sacrificio espiritual que agrada el corazón del Señor. Dice la palabra en Hebreos 13, 16, no quiero que vayáis, simplemente escuchar, dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada Dios. Habéis hecho bien. Es decir, yo estoy contento, yo he aprendido realmente a estar satisfecho independientemente de las situaciones, pero vuestra ofrenda, esa ofrenda que yo he recibido, habéis hecho bien en darla. Habéis hecho bien en darla, porque con ella estáis manteniendo la obra de Dios, porque con ella estáis sosteniendo el edificio del Señor. Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra tribulación, mi hermano, significa aflicción, y nos da a entender de que realmente Pablo era un hombre como tú y como yo. A veces pensamos en estos siervos auténticos supermanes, extraterrestres que realmente estaban en una dimensión espiritual diferente a la nuestra, en una circunstancia diferente a la nuestra. Pero cuando realmente tú lo escuchas, cuando lo lees y escuchas sus palabras, sus experiencias, te das cuenta de que realmente pasó por tribulaciones, por necesidades, por bajonazos espirituales y bajonazos también emocionales, por circunstancias y necesidades muy difíciles. La iglesia, esta iglesia, una iglesia sensible, sale al frente del desamparo y de su necesidad. Mi hermano, Pablo no era un ángel. Los pastores no somos ángeles. Los maestros, todos aquellos que podamos, evangelistas, misioneros, todos aquellos que podamos sustentarnos y mantenernos y sostenernos por las ofrendas, la iglesia en sí como estructura, locales, agua, luz, mi hermano, no estamos ya en el cielo. Estamos aquí en esta tierra y hay gastos y hay necesidades y hay una necesidad imperiosa por sostener todo esto. ¿De dónde crees que sale el sostenimiento? El Señor prospera, el Señor está ahí, evidentemente, pero ¿quién cree que el Señor utiliza los bolsillos que el Señor utiliza para los tuyos y los míos, mi hermano? Tus ingresos y mis ingresos, tus ofrendas y mis ofrendas. Hermano, cuán importante es que tomemos conciencia de que cuando ofrendamos estamos sosteniendo, no sostenemos a una persona específica, sostenemos la obra de Dios. No sostenemos a una iglesia específica que sí, sino sostenemos la obra bendita de Dios. A lo largo de los años, mi hermano, he ido observando distintas tendencias a la hora de ofrendar.
Una de ellas es esa ofrenda que yo le he llamado al azar. Al azar. Es decir, cuando se recoge la ofrenda y se da lo que por casualidad en ese momento la persona tiene. No es algo premeditado, trabajado, apartado en casa, sino que el descuido no es solamente de un domingo, que puede ocurrir, sino que es ya constante de que cuando se recoge la ofrenda y uno se puede acercar, nosotros ahora la tenemos fuera, pero antes la recogíamos, de una manera o de otra, lo que realmente se aporta es al azar. Es lo primero que se tiene realmente en el bolsillo o lo primero que se tiene en la cartera. Hay otro tipo de ofrenda, mi hermano, que es sobras, las sobras. Las sobras de tu casa y de mi casa es aquello que realmente ya no queremos. Es aquello que en el plato realmente ya pues, nos sobra, nos excede, no lo queremos o lo tiramos a la basura, o si tenemos algún animal y está acostumbrado realmente a nuestra comida, a la comida humana, pues se lo damos a esos animales para que lo coman. ¿Por qué damos las sobras en nuestras ofrendas al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué cuando cogemos nuestros ingresos, cuando cogemos nuestras partidas semanales, quincenales, mensuales, como las tengas, por qué empezamos a pagar y empezamos a hacer y empezamos a proyectar y empezamos a ver y al final, si es que realmente una vez que ya hemos comido todo nuestro plato en las semanas, si al final queda algo que ya no lo queremos, que ya no rompe nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras necesidades, aquello que nosotros creemos que realmente es prioritario, que es indispensable en nosotros, si nos sobra algo en ese plato, entonces se lo damos al Señor. Hay otro tipo de ofrenda que es la ofrenda salteada. No es un salteado de... No, la salteada es cuando aparece y desaparece. La salteada es cuando un domingo sí y 3 no. La salteada es cuando nos da el puntazo, cuando nos acordamos. Hay tan poco rigor, tan poco compromiso, le damos tan poca importancia de que realmente estamos sosteniendo la obra de Dios y es nuestra responsabilidad. No es del Estado, no es del ajeno, no es del foráneo, no es del que está en la esquina, es tuya y mía. La salteada, esa que hoy das, pero mañana ya no. Esa que dependiendo de los ingresos y de las circunstancias de los ingresos, si es que hay, sí, pero si no, y no hay, y no hay. Hay una cuarta, que es la dividida. Y la verdad que está influyendo muchísimo en las congregaciones hoy en día también. Y es la que yo hago mi propio reparto de las ofrendas. Yo me voy comprometiendo y me voy comprometiendo con obras sociales y me voy comprometiendo con misiones y me voy comprometiendo con niños y me voy comprometiendo con huérfanos y me voy comprometiendo. Y desde aquí quiero decir evidentemente que yo estoy muy a favor de eso, clarísimo, pero siempre y cuando cumplas primero con tu casa. Y si el Señor te prospera y si el Señor pone en ti ese corazón y esas posibilidades para ayudar más, hazlo en el nombre del Señor. Porque así se están beneficiando muchísimas ONG, muchísimas criaturas que quizás no tienen las circunstancias que nosotros disfrutamos y tenemos. Pero mi hermano, cuando el corazón empieza a manipular las ofrendas, cuando el corazón es el que distribuye las ofrendas, cuando el corazón no lo entrega a la iglesia, al Señor,
de forma desinteresada, sabiendo que hay dirección, sabiendo que hay sabiduría, sabiendo que realmente hay hombres y mujeres que realmente van a saber canalizarlo y administrarlo, sino cuando es uno el que empieza a hacerlo, restándole la parte correspondiente a la iglesia. Me parece que esa ofrenda es una ofrenda dividida. Hermano, en el nuevo pacto te quiero recordar con brevedad las características que tiene que cumplir tu ofrenda y mi ofrenda. Tu ofrenda y mi ofrenda tiene que hacerse de forma regular. Dice la Escritura, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y evidentemente que se puede jugar en quincena o se puede jugar con mensualidades, evidentemente que se puede hacer. Pero te recomiendo, como algo muy personal, hacerlo lo más distributiva posible. Te va a costar menos trabajo. Te va a resultar mucho más favorable. Hacerlo de una manera regular. Hacerlo según te haya prosperado el Señor. Como sabéis, nuestra congregación, hay otras congregaciones que respetamos evidentemente con todo nuestro cariño y nuestro amor, pero en nuestra congregación pues no recogemos diezmos, recogemos ofrendas voluntarias. ¿Podemos tener el diezmo como un punto de referencia? Pues sí, lo podemos tener el diezmo como un punto de referencia, pero no como una obligación ni como una cantidad a la cual obligatoriamente todos estemos en la labor de dar. No creemos en eso. No creemos que tenga una base suficientemente bíblica para ello. Pero sí creemos en esa ofrenda, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, según haya cada uno prosperado, según tus ingresos, según el porcentaje que el Señor ponga en tu corazón. Si te quieres sujetar al diezmo del Antiguo Testamento, bendito sea el Señor. Si quieres dar más del diezmo, bendito sea el Señor. Pero hermano, según se haya prosperado, enfoca tu corazón realmente en eso. De una manera individual, cada uno de vosotros, no escogida al azar, sino con un propósito y con una razón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra. Tienes que tener un tiempo en casa, en tu intimidad, y tienes que saber realmente cuál es la ofrenda que tú vas a dar. Señor, me has bendecido en esta semana, Señor, me has bendecido con este sueldo, me has bendecido con estos ingresos. Pues en el nombre del Señor yo te doy esto, según haya prosperado, Señor. Pero de una manera diligente, de una manera racional, de una manera preventiva, de una manera anticipatoria a este precioso momento donde podamos recoger nuestras ofrendas al Señor. Hermano, de buena voluntad, con una actitud positiva y con alegría. No por imposición, no porque desde un púlpito se te insista, porque alguien te obligue, porque una responsabilidad, un cargo te incite. No, tiene que ser del corazón. Si al final el corazón no se mueve, mi hermano, al final las manos tampoco lo hacen. Es el corazón, es la gracia de Dios en tu vida. Es que Dios ha actuado contigo con generosidad y tú tienes que devolver esa generosidad, no tal vez en el mismo nivel, pero mi hermano, no siendo mediocre, no dándole a nuestro Dios lo que te sobra o lo que Él no se merece. Hermano, sé consciente de que con tu ofrenda es fundamental para el sostenimiento. En segundo lugar, mi hermano, quiero trabajar contigo en esta mañana un segundo concepto. Te dejo un momentito esta imagen que se me ha ido un poquito, donde aparecen los distintos, creí que había aparecido antes, los distintos aspectos de esa ofrenda del Nuevo Testamento, esa ofrenda generosa y voluntaria que el Señor pide de tu vida y de mi vida, regular, proporcional, individual, con propósito, generosa y de buena voluntad. Pero en segundo lugar, mi hermano, la ofrenda
para Pablo, y es lo que quiere enseñarle a los hermanos, representa una realidad realmente superior. Para Pablo, el verdadero gozo de la ofrenda no era la ofrenda en sí, no son las monedas, no es ese abrigo o esa manta que le ha podido llegar en ese paquete de cariño y de amor de la iglesia para él, en la situación en la que está, en la cárcel. No hay duda, mi hermano, que de las tribulaciones de Pablo habría tribulaciones evidentemente económicas, penurias económicas, claro que sí. Pero no solo están las económicas, están las emocionales, espirituales, las relacionales, la lucha con la gente, la decepción, la frustración, la presión. Evidentemente, cuando Pablo habla y dice que tiene gozo, que su vida realmente se ha llenado de gozo al recibir esa ofrenda, no es solamente en el aspecto económico. Ha visto algo más en esas monedas o en ese paquete que realmente ha recibido. Hicisteis bien en participar, dice, conmigo. Hicisteis un bien enorme conmigo, porque no solamente es el bien material, él ha recibido en ese paquete de cosas materiales, ha recibido el cariño, la atención, la solidaridad, el respaldo, la oración. Mi hermano, para él la generosidad en la ofrenda queda expresada en un nivel superior a lo que tú y yo, de una forma superficial, podemos ver. Mira, Pablo va a ver en esa ofrenda distintos aspectos que me gustaría relatarte en esta mañana. El primero de ellos es que Pablo ve afecto y vinculación espiritual. Pablo ve afecto y vinculación espiritual. Pablo está dándose cuenta, evidentemente, de que esa ofrenda que le ha llegado de estos hermanos refleja el avance, la madurez, el crecimiento de estos hermanos. Pero sobre todo lo que refleja es el vínculo que está establecido entre él y ellos. Hermanos, estamos hablando de un Pablo que es judío. Estamos hablando de una iglesia de Filipos que es gentil. Judíos y gentiles, diferente cultura, diferente pensamiento, distintas personalidades. Pero hay un vínculo, se establece un vínculo precioso entre ambos, un vínculo tal que ante la necesidad de uno, el corazón del otro empieza a bombear y empieza a surtir ideas, posibilidades, recursos para suplir la necesidad de este hombre. Claro, cuando Pablo recoge este paquete de bendición, se da cuenta de que realmente el paquete lo que refleja es el vínculo que está establecido con ellos. Es decir, que el paquete no le viene de hermanos en la fe, le viene de hombres y mujeres que el Evangelio ha germinado y ha crecido. Estamos hablando de hombres y mujeres que se están dando cuenta de que realmente el materialismo no es la solución ni es la felicidad de sus vidas. Que realmente el Evangelio está creciendo en ellos, que están madurando, que están entregando sus vidas, que están entregando lo que a veces dicen que más nos cuesta, que es nuestro bolsillo, nuestro corazón. Son generosos. Hermano, Pablo ve no solamente vinculación y afecto y cariño, Pablo ve también sensibilidad y solidaridad en ellos. Dice la palabra, en mi tribulación. Ahí. En mi tribulación. Es decir, ellos, a través de ese paquete de bendición, a través de esa ofrenda, es como si se conectaran con Pablo. Pablo está en tribulación y ellos están a una distancia enorme, mi hermano. Pero a través de ese paquete, Pablo lo que ve es que ese paquete refleja de que se han solidarizado con él. De que a pesar de la distancia, en el lugar donde ellos han estado, por un instante han pensado en él. Se han puesto en el papel de él, en la piel de él. Se han encerrado en la habitación, se han encerrado en la prisión, en las necesidades de Pablo. Se han puesto en el lugar realmente de Pablo. Y me diréis, hombre, tendrían una circunstancia favorable para ellos y así es fácil. Pero si yo os dijera, mi hermano, de que no es así,
Si yo os dijera de que eran generosos y que fueron generosos a pesar de circunstancias muy complejas. No eran ricos, eran todo lo contrario, eran pobres. Fijaros bien en este texto que Pablo comenta en 2 de Corintios, no sé por qué. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, fijaros bien en este texto, dice, y su profunda pobreza, está hablando de ellos. Se ha recogido una ofrenda para la iglesia de Judea y ellos recogieron. Y Pablo lo que resalta de ellos no es la cantidad, ni lo que resalta es, evidentemente, que abundaron, dice, pero en las riquezas de la pobreza. Eran profundamente pobres. Pero era tanto el gozo que había en sus corazones, era el deseo de participar, era tanta la sensibilidad que había en ellos, pensando en los hermanos que estaban pasando necesidad en Judea, que se esforzaron todo lo posible. Dice la palabra, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero se quedaron ahí. ¿Qué dice la Escritura? Y más allá. Y más allá. Recorrieron esas 2 millas más allá. Recorrieron ese esfuerzo, hicieron un esfuerzo. Sacaron más monedas de donde no había. Sacaron más tiempo, más capacidad, tocaron más puertas, más recursos. Hicieron todo lo posible para que realmente, aun en su pobreza, aun en sus limitaciones, aun en su escasez, pero que realmente lo que se llevaran de parte de ellos fuera algo digno para la gloria del Señor y para el beneficio de los santos, de los hermanos. Hermanos, daban a Pablo, aun estando Pablo lejos, aun no siendo benefactores, aun no siendo beneficiarios directos realmente del bien de Pablo, de la palabra de Pablo, pero ellos no le importaban ayudar a Pablo sabiendo y siendo conscientes de que estaba trabajando y ayudando en otras congregaciones y en otras iglesias. Pero esta iglesia de Filipos, mi hermano, mandaba ofrendas a Tesalónica. Y a veces, mi hermano, cuánto paramos nuestros gestos, nuestra ofrenda, nuestros donativos, nuestro cariño, nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro sostén, cuando realmente no somos beneficiarios directos. Cuando nos damos cuenta de que ya no recibimos tanto de esa persona. Cuando ya no nos llama tanto, no nos atiende tanto. Sabemos que puede estar atendiendo a otros, pero a mí no, y como a mí no, y empezamos a trabajar en nuestro corazón cosas que no debiéramos de trabajar. Estos hermanos eran generosos con Pablo, no solamente por la ofrenda que le dieron, eran generosos también de corazón, porque no permitían pensar mal del hermano, porque sabía que si no estaba trabajando con ellos y si no venía a ellos, estaba trabajando en otro lado, porque en otro lado había seguramente muchísima más necesidad que entre ellos mismos. El Señor tiene su tiempo. Sensibilidad y solidaridad, hermano. Fidelidad y constancia. Fidelidad y constancia. Pablo ve en ese paquete fidelidad y constancia, porque no era flor de un día ni flor de un entusiasmo, sino que eran gente que realmente quedaron impactados y a partir de ahí fueron constantes, independientemente de las circunstancias favorables o no favorables, cercanía o lejanía, a pesar del tiempo, a pesar de los años, seguían siendo fieles y constantes. Hermanos, gente comprometida con el Evangelio. Pablo veía en ese paquete también compromiso con el Evangelio, porque sabía de que no solamente le estaban ofrendando a ellos, eran gente que estaban comprometida con el Evangelio, gente que se habían dado cuenta, habían abierto su corazón y se habían dejado influir por ese espíritu de Pablo, de que el Evangelio tenía que llegar hasta el último confín, de que la palabra no podía ser encerrada en un sitio, sino predicada.
gente comprometida con el Evangelio. Decía Tati en el comienzo la palabra participar. Cuando él dice ahí, bien hicisteis en participar conmigo, participar, la palabra es koinonía, tener comunión con. Él sentía en ese paquete, cuando veía ese paquete, de que ese grupo de hermanos estaba en koinonía con él, es decir, participaba con él en sus tribulaciones, participaba con él en el Evangelio, en el esfuerzo, en el trabajo, en el ministerio, de que eran uno con él, de que Pablo era el que estaba preso, pero no solamente era Pablo, era la iglesia de Filipos también presa junto con el hermano. Y recibía el paquete siendo consciente de que no solamente se lo estaban ofrendando a él como pastor o como amigo, sino que se lo estaban ofrendando al Evangelio, al Señor. Hermano, Pablo cuando ve ese paquete, en último lugar, ve una participación de una cuenta. La participación de una cuenta abierta. Pablo ve el paquete y dice, quieto. Y le recuerda algo muy hermoso, y es que con esa iglesia tiene una cuenta abierta. Tiene una cuenta abierta, no en la Caixa, no es una Mastercard, ni es una Visa. Esta tarjeta tiene un nombre. El nombre es, todavía no lo he enseñado. Hoy me está dando problema un poquito él. Se está retrasando la tarjeta. Es que los bancos, aquí está. La tarjeta le he dado como nombre dar y recibir. Es una tarjeta. Fíjate bien en el versículo 15 al final. Dice, bueno, desde el principio, ¿no? Y dice, ¿sabéis vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo? Ninguna otra iglesia, él quiso abrir una cuenta con otra iglesia. Podía haberla abierto con la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica. ¿Sabes por qué no? Porque en la iglesia de Tesalónica no le gustaban trabajar a la gente. Y él les tuvo que decir que el que no trabajara, que no comiera. Entonces, claro, ahí tenía que dar ejemplo él mismo, en primer lugar, trabajando. La iglesia de Corinto, pues había una cantidad de murmuración en contra de él, en contra de charlatanes. Lo asociaban con charlatanes públicos que realmente, a través de la filosofía o de pensamientos, pues se llevaban a la gente de calle, a discípulos de calle, y les sacaba realmente el dinero. Y él toma la opción de decir, no quiero vuestro dinero, trabajo. Pero con la iglesia amada de Filipos es diferente. Con esta iglesia saca una cuenta, y esa cuenta es en el banco dar y recibir. Y está a nombre de Pablo de Tarso y de la iglesia de Filipos. Por favor, os ruego de que no cojáis los números de referencia de la cuenta, ¿vale? Ni los que estáis aquí, ni los que están en casa tampoco, o visualicen este vídeo más adelante. Por intimidad y reserva esa cuenta. ¿Sabéis quién abrió esta cuenta? Pablo. Pablo la vio. Pablo abre la cuenta y fue el primero que introdujo un ingreso. Tú cuando vas, abres una cuenta, el director del banco te dirá, bueno, a ver, el primer ingreso, ¿no? ¿Quién lo hace? De los dos, ¿quién lo hace? De los dos socios, Pablo o la iglesia, ¿quién empieza? Y empezó Pablo. ¿Sabes el ingreso de Pablo? ¿En qué consistió? ¿Te lo imaginas? Bueno, Pablo fundó la iglesia. Pablo empezó la predicación allí. Luego, el primer dar de Pablo para estos hermanos fue la bendita palabra. Fue una bendición espiritual. Pablo predicó la palabra germinó, plantó la semilla como buen sembrador en cada uno de sus corazones.
Y ellos fueron el terreno que recibieron esa bendición, recibieron vida eterna, recibieron salvación, recibieron la paz y la reconciliación con el Señor. ¿Te parece poco? Bendito sea el nombre del Señor. Un primer apunte maravilloso, Pablo dar y ahora recibir. Pero ¿sabes una cosa? Pasan los años, ha habido ocasiones, pero cuando Pablo ahora en esta ocasión, él recibe el paquete, claro, se acuerda de la cuenta. Y dice, Dios mío, esto es un ingreso ¿de quién? De mis hermanos de Filipenses. Y automáticamente visualiza la cuenta, el extracto de la cuenta y se da cuenta de que realmente los hermanos han cambiado la tendencia. Porque esta es una cuenta que tiene una característica que es la reciprocidad. Es decir, tiene que ir de un lado para otro. El que recibe, da. Y el que da, recibe. Eso es fundamental. Mira, te voy a dejar un texto en la palabra del propio Pablo. No es nuevo ahora en Filipenses, sino que él en otras cartas también enfoca lo mismo. Abriros cuentas en dar y recibir. Promociona al hermano. Dice, fíjate bien, en Romanos 15, del 26 al 27. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, Macedonia está hablando de Filipos, en la zona, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, la ofrenda que yo te he dicho antes. Dice, les pareció bueno, ¿y ellos qué son? Ellos son deudores, toma nota. Ellos son deudores ¿de quiénes? De los hermanos de Judea, de los judíos. La visión que tiene Pablo es que las iglesias gentiles de Acaya, o Macedonia, o Jerez, o Pontevedra, las que sea, son deudores de hombres y mujeres que salieron dispersos por la persecución y que llevaron la bendita semilla, la bendita palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Ellos escucharon la palabra por judíos y dice, Pablo dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, de esa salvación que no se ha quedado circunscrita al pueblo judío, sino que se ha extendido también hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles, y hemos sido hechos, los gentiles han sido hechos también, pueblo, han sido injertados también en el olivo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, estos deben también, ellos, ¿qué? ¿Ministrarle con qué? Con lo material, claro. Ellos han recibido espiritual. Pues mira, dice Pablo, no está mal que estos hermanos que se han beneficiado espiritualmente, que ayuden también de forma material. Es decir, que si estos en su cuenta le ingresaron a favor de, pues que ahora estos ingresen en la cuenta de los otros a favor de. Dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la iglesia de Corinto estaba dando cantidad de problemas, dudas, controversias, murmuraciones. No, pues los pastores pues no deben de cobrar aquí, no, porque son sanguijuelas que se llevan el dinero. Y dice Pablo, vamos a ver, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segáremos de vosotros, ¿qué? Lo material. Es decir, si abrimos una cuenta tú y yo, iglesia, si abres una cuenta entre tu pastor y tu pastor te da lo espiritual y te da de comer, te da la palabra, te da consejería, te da ánimo, te da consuelo, te da dirección de parte de Dios, dice, es que está mal por reciprocidad, por el buen funcionamiento de esa cuenta, de esa sociedad que hemos abierto. Es que está mal que tú que has recibido ahora empieces a darle a aquel que te dio. ¿Está mal eso? ¿Sabes una cosa? El problema de estas cuentas, te lo digo para que lo tengas claro, el problema de sacarte una cuenta en dar y recibir es que, sobre todo cuando son dos titulares, es que tarde o temprano terminan en problemas.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la gran mayoría de las veces terminan en problemas. ¿Por qué? Porque a veces se produce una desigualdad entre las cuentas, ay, que es dañina, muy dañina, degenerando a veces en una de las partes, pues insatisfacción, un espíritu comparativo, a veces muy negativo, tal que la persona se da cuenta de que realmente está dando y dando y dando, pero la reciprocidad en la otra parte, ¿qué pasa? No llega. Y cuando no llega, hay crítica. Y cuando no llega, hay malestar. Y cuando no llega, hay mal rollo. ¿Estás conmigo? Es así. Pero tranquilo, hermano y hermana. Buenas noticias. En la cuenta de Pablo y la iglesia de Filipos no se está produciendo esto con el paso de los años. Y es que hay un dato que no nos lo han dicho, que nos vamos a dar cuenta un poquito más, ya, porque no lo he dicho yo a vosotros, y es que, claro, la cuenta de Pablo y de los filipenses no es una cuenta de dos. Ahí es donde está la clave. Es una cuenta de tres. Es una cuenta de tres, mi hermano. Es una cuenta de tres. Y el tercer elemento, el tercer socio que está dentro de esa cuenta de dar y de recibir, es Cristo. Es Cristo. No es algo humano, es Cristo, es algo divino el que está en medio de cada uno de ellos. Y esto hace que la relación entre ellos sea una relación única, extraordinaria, permanente en el tiempo, no exenta de problemas, no exenta de malos entendidos. Pablo tiene que andar con mucho tiento, Pablo tiene que aclarar mucho, Pablo tiene que perder muchas frases de la carta para que los hermanos no piensen mal. Y si Pablo tropieza, y si Pablo es imperfecto, y si Pablo al final... Pablo confía en el tercer socio. Cuando Pablo no alcanza y no llega, cuando Pablo ve que su columna del dar, los filipenses han estado un día y han estado otro y han estado otro, y se van acumulando y se van acumulando, y Pablo por sus circunstancias personales, Pablo porque está encerrado en una cárcel, Pablo porque no está bien, Pablo porque no tiene ganas de llamar, Pablo porque se siente decepcionado, frustrado, derrotado, porque tiene problemas en sus casas, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas de enfermedad, porque yo qué sé por qué, habrá alguna razón. Pero Pablo no está dando nada. Pablo no está incorporando ningún, en el dar no. Pablo está siempre, hasta ahora, recibiendo. Pablo termina diciendo en el versículo 20, Señor, donde yo no llego, donde yo fracaso, donde yo puedo ser hasta incluso negligente, Señor, donde yo no tengo capacidad, donde yo me siento impotente e incapaz, Señor, suple tú. Y acompáñame al versículo 19. Y mientras los hermanos suben en la alabanza, dice la palabra, mi Dios pues, ¿qué hará? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses, estáis a distancia, Filipenses, no me tenéis, Filipenses, no puedo devolver ni dar todo lo que realmente os merecéis. Mi cuenta con relación a vosotros se está desproporcionando. Me desbordáis en bendiciones, me desbordáis en cariño, me desbordáis en amor. Filipenses, nuestro tercer socio, si yo no puedo y no alcanzo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. No te desesperes cuando tu cuenta se quede al descubierto. No te quedes ni permitas que tu mente te lleve a la pasividad y te lleve al pleito y a la enemistad y al mal rollo cuando estás viendo que a lo mejor das y no recibes. Porque hay alguien que toma buena cuenta. Hay un tercer socio que te ve.
Hay un tercer socio que analiza la cuenta y sabe perfectamente que no estás recibiendo. Él te suplirá. No te dará caprichos. Ojo con este texto, ya lo trabajaremos la semana que viene porque se ha interpretado por algunas escuelas, algunas iglesias, creyendo de que pide que estamos hablando de necesidades. Suplirá todo lo que os falta, no caprichos, no objetivos irrealizables y fuera de la voluntad de Dios, lo que os falta y evidentemente lo que necesitéis y esté dentro de la voluntad de Dios y sea bueno para vosotros, que no todo lo que pedís es bueno, ni es edificante para vosotros. Pero tranquilízate, perdona, reflexiona, ten consideración, solidarízate con la otra parte que a lo mejor por las circunstancias no te puede dar. Tu tercer socio, ese socio divino, suplirá lo que te falta. Amén. Ponte en pie, mi hermano, y acompáñanos en este precioso cántico que no sé si Dani sabía el texto, ¿no? Me imagino que o ha sido inspiración o... No, sabía. Lo sabía, bien. Pues está dirigido el Señor en esta mañana para este precioso canto. Cierra tus ojos en el nombre del Señor y ten unos momentitos de reflexión. Analiza, Señor, ¿cómo estoy yo ofrendando? ¿Qué estoy dando yo, Señor? ¿Estoy dando sobras? ¿Estoy dando yo migajas? Señor, ¿te quedas tú impactado? Aunque sea poco, Señor, pero ¿te quedas tú impactado por mi ofrenda, por mi actitud, por mi motivación, por mi corazón, Señor? Señor, tú conoces mis circunstancias, sabes cómo estoy, que estoy en paro, sabes, Señor, que lo estoy pasando mal, sé que me están apretando, pero, Señor, lo que tengo te doy, Señor. Y si puedo un poco más, Señor, en sacrificio y en amor, también, Señor, en fe. El Señor fue muy generoso contigo y conmigo. Tremendamente generoso. Se dio en esa cruz del Calvario y no miró ni tomó en cuenta y entregó a su moneda más preciosa, a la que más valor tenía, a esa que el mundo no se percató, no se dio cuenta. Lo despreciaron, lo desecharon. Como tú y yo desechamos las monedas de 1 céntimo, de 10 céntimos o de 20. El mundo lo desechó también. Y lo dio por ti y por mí. Un valor incalculable, su sacrificio. Hermano, si has recibido tanto, ¿cuánto más tenemos que dar? Porque en la medida, mi hermano, que demos, así seremos medidos. Así estás manifestando tu corazón, así estás manifestando tu generosidad, así estás manifestando la anchura, la profundidad, la dimensión de tu corazón.